No sé si tenemos alguna duda de la clase anterior. De mi parte no, licenciada. Gracias, William. Buenas tardes, Adela. Buenas tardes, Estuardo. Gusto de saludarlo, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar nuestra clase. Si no tenemos dudas, apagamos la cámara. William, Alfredo, puedes apagar tu micrófono, hace interferencia. ¿Me escuchan ahorita? Sí, licenciada. Ya no se oye interferencia. Ya no. No, ya no. Ya no, licenciada. ¿Ya no? Ah, bueno. Muy bien. Muy bien. En la clase pasada estuvimos terminando de ver lo de los impuestos, ¿se acuerdan? Y estábamos viendo con relación a nuestro apéndice. No sé si terminamos el ejercicio del apéndice con los impuestos. Vimos la escritura 1, que es una compraventa, la 2, que es otra compraventa, una es primera venta y la otra segunda venta. Vimos la toma de razón, la protocolización. Luego teníamos un contrato de arrendamiento. No recuerdo si ese lo vimos. En el contrato de arrendamiento, que es la escritura 5, ahí pues la persona, sí lo vimos. Ah, muy bien. Es en cuanto a un arrendamiento. La escritura 6 es un mandato especial con representación, pero esta escritura está cancelada. Entonces, si está cancelada, no va a cubrir impuestos porque no vamos a emitir copias. Tenemos prohibido emitir copias de las escrituras canceladas. La obligación que tenemos es hacer una razón de cancelación como la que está acá y enviar un aviso de cancelación, indicando que la escritura tal de fecha tal fue cancelada. La última escritura, la escritura 7, es un mutuo con garantía hipotecaria. El mutuo con garantía hipotecaria, de conformidad al artículo 11. Este es un mutuo entre dos personas particulares, Carlos Enrique Paz Monroy y Ángel Fernando Molina Sandoval. Es un mutuo entre particulares. El artículo 11 de la ley del timbre fiscal y de propiedad oficial para protocolos establece en el numeral 17 los créditos, préstamos y financiamientos otorgados entre particulares, sean personas individuales o jurídicas, y los documentos acreditativos de los mismos. Esta es una exención. Entonces, si fuera un mutuo, no va a cubrir impuesto, porque encuadra en esta exención del artículo 11. Luego aparece la razón de cierre. La razón de cierre no la vimos ni en la ley del timbre fiscal ni
en la ley del impuesto al valor agregado. Por lo tanto, no cubre impuesto. Luego tenemos el índice del protocolo, de conformidad a las escrituras que ya vimos, ¿verdad? Porque este es un pequeño protocolo. El índice sí cubre 50 centavos de timbre fiscal. Por eso ahí hemos pegado un timbre fiscal de 50 centavos, porque la ley del timbre establece que se cubren 50 centavos. Eso sería en cuanto a nuestro ejercicio que tenemos en nuestro libro de introducción al estudio del derecho notarial. No sé si tenemos alguna duda con relación a los impuestos. No sé si hicieron su resumen. Es importante que leamos todos los artículos que ya les mencioné, que realicemos un resumen dentro del cual aparezcan los instrumentos públicos que cubren IVA y los instrumentos públicos que cubren timbre fiscal. Porque así ya tenemos nuestro chivito, ¿verdad? De qué instrumentos cubren tal o cual impuesto. Y la ley del timbre notarial y forense, que es la que nos da la norma para pagar el impuesto notarial cuando estamos extendiendo testimonio especial. Si no tenemos duda, entonces vamos a continuar. Bueno, Stuart describe que la escritura 5 no la vimos. Bueno, la escritura 5 es un arrendamiento. El arrendamiento cubre, sí la vimos, dice Stuart. Bueno, muy bien. Sí, la 7 la acabamos de mencionar, ¿verdad? La 7 es un mutuo e indicamos que está exenta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nos tocaría ver el punto número 10, que es la eficacia jurídica del instrumento público. Voy a compartir. A ver, Pablo levantó la mano. ¿Qué dice Pablo? Perdón, Ligda, se me marcó, disculpe. Vaya, no tenga pena. Todo lo que nosotros hemos estudiado para redactar los instrumentos públicos, todas las formalidades que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que revisar, que tenemos que chequear, que tenemos que cumplir con obligaciones previas, obligaciones simultáneas, obligaciones posteriores, es para que ese instrumento público que vamos a autorizar sea eficaz, sea un instrumento que llene la expectativa de nuestro cliente y que sea un instrumento público certero, ¿verdad? Que sea lo que nuestro cliente necesita. Y el instrumento público va a ser eficaz, va a ser eficiente cuando tenga las formalidades de un valor formal y de un valor probatorio. Si cumple con las formalidades formales, que son las que establece el Código de Notariado, entonces va a ser eficaz en cuanto a su valor formal. Si nosotros omitimos formalidades esenciales, entonces puede causar la nulidad del instrumento público, porque la parte interesada puede demandar la nulidad de este instrumento público. Y tiene un término, ¿verdad? Dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento. Así lo establece el artículo 32 del Código
de notariado que ya lo hemos leído en otras oportunidades. Artículo 32. La omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años, contado desde la fecha de su otorgamiento. Y el artículo 977 del Código Civil también es referente a la nulidad. Acá se los voy a leer. El artículo 977 del Código Civil establece: es nulo el testamento que se otorga sin la observancia de las solemnidades esenciales que la ley establece. El testamento cerrado será nulo además cuando apareciera rota la plica que lo contiene. Entonces, tenemos que observar todos los requisitos. Y en el caso de un testamento, también los requisitos especiales, que son los que se establecen a partir del artículo 42. Vamos a escuchar a Rudy. ¿Qué dice Rudy? Perdón, Ligda, se me activó. Muy bien, de acuerdo. Si nosotros lo que omitimos son las formalidades no esenciales, para saber cuáles son las formalidades no esenciales, tenemos que hacer un cotejo entre el artículo 31 y el artículo 29. Por ejemplo, una formalidad no esencial va a ser la edad, el estado civil, la nacionalidad. Si nosotros no las consignamos, de conformidad al artículo 33, en lo que vamos a incurrir va a ser en una multa, que puede ser entre 5 a 50 quetzales. Y el instrumento público tendrá el otro valor, el valor probatorio, si cumple con todos los requisitos de fondo, con los requisitos del instrumento público en sí. ¿Cuáles son los requisitos de fondo? Los que se establecen en el artículo 1251 del Código Civil. Primero, que exista capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y que el objeto sea lícito. Si tiene esos requisitos, pues por lo menos ya llevamos parte de los requisitos de fondo. Y de conformidad al artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece que los documentos autorizados por notario o por funcionario público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlo de nulidad o falsedad. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de cumplir con esos requisitos de fondo, que las personas tengan capacidad, que este consentimiento no adolezca de vicio, que el objeto sea lícito, que no sea contrario a la ley, para que conserve su valor probatorio. Entonces, ese instrumento público va a ser eficaz si tiene un valor probatorio y un valor formal adecuado, de acuerdo a las normas que rigen en cuanto a la forma y en cuanto al fondo del instrumento público. Y también cabe la nulidad. Esta va a ser cuando concurran algunos de estos aspectos. El artículo 1301 del Código Civil establece: hay nulidad absoluta cuando el objeto es contrario al orden público, cuando es contrario a leyes prohibitivas expresas, y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Entonces, si no aparece, va a existir nulidad absoluta.
Y los requisitos esenciales para su existencia fueron los que ya repetimos, ¿verdad? Capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y el objeto lícito. La nulidad del instrumento público es la ineficacia en un acto jurídico como consecuencia de carecer las condiciones necesarias para su validez, ya sean de fondo o de forma. Y la nulidad está sometida a 3 principios fundamentales. El principio de excepcionalidad. Debido a la fe pública de que están dotados los instrumentos públicos, son nulos, solo son nulos en los casos expresamente contemplados en la ley. No existe nulidad notarial por analogía, únicamente lo que la propia ley establece. El siguiente es por el principio de finalidad. Por este principio prevalece sobre la mera formalidad. No implica una falta total de eficacia jurídica. Por ejemplo, si en un instrumento público no consignamos algún dato y por eso se da la nulidad de ese instrumento, si está firmado por todas las personas, por todos los comparecientes, podemos tomarlo en cuenta como un documento privado, pero no podemos extender testimonios porque adolece de algo, ¿verdad? Le falta algún dato importante para que fuera un instrumento público eficaz o perfecto. Pero si está firmado por todos, pues en un momento dado si sirve y todas las personas han firmado ese instrumento, pues puede servir de prueba, ¿verdad? Pero no como instrumento público, sino como un documento privado. Y el tercer principio, el principio de subsanabilidad. Por este principio, si nosotros nos equivocamos con algún dato que sea subsanable, por ejemplo, no consignamos la personería de una persona que está actuando en nombre de otro, podemos subsanarlo. Y la forma es haciendo otro instrumento público de la misma forma. Y en ese vamos a indicar que por un error no consignamos tal cosa, ¿verdad? Y que se tenga por puesto en este momento en ese instrumento público. O sea, a través de otro instrumento público podemos subsanar ese error, pero que sea un error subsanable. También existe la falsedad. La falsedad es la falta de verdad o autenticidad. Y existe una falsedad material y una falsedad ideológica. La falsedad material se produce cuando se hace un documento público falso o se altera uno verdadero. Y la falsedad ideológica se produce cuando en el otorgamiento, autorización o formalización de un documento público se insertare o hiciera insertar declaraciones falsas. Y está tipificado en el Código Penal en el artículo 321 y 322. El artículo 321 establece falsedad material. Quien hiciera en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Y la falsedad ideológica, quien con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público, insertare o hiciera insertar declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento debe probar, de modo que pueda resultar perjuicio. Será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Entonces, esto es en cuanto a la eficacia del instrumento público.
No sé si tenemos alguna duda. A ver, vamos a escuchar a Ligia. Nuevamente, buenas noches, licenciada. Disculpe. Un ejemplo de falsedad ideológica, ¿cuál podría ser, licenciada? Supóngase que la persona va a grabar ese bien, ¿verdad? Pero realmente ella no lo quiere grabar. Pero dentro del instrumento público, el notario o la notaria lo consigna. Y quizás la persona no lo lee en el momento de firmar. Entonces, esa será una falsedad ideológica porque la persona no lo ha pedido, no lo ha solicitado. Estamos consignando algo que nuestro cliente no quiere, con lo que no está de acuerdo. Está bien. Gracias, licenciada. Muy amable. Muy bien, Ligia. ¿Alguna otra pregunta? Por el momento no, gracias, licenciada. Muy bien. Licenciada, muy buenas tardes. Buenas tardes, Otto. Tengo una duda, licenciada. En las formalidades no esenciales, usted dijo el artículo 29 o el artículo 30. Licenciada, disculpa. Las formalidades esenciales son del artículo 31. Las Y las del formalidades no artículo esenciales. no esenciales son del artículo 29, pero tenemos que cotejar. Porque, por ejemplo, en el 31 se establece el lugar y fecha de otorgamiento. En el 29 también aparece lugar, día, mes y año del otorgamiento. De ese numeral 1, lo que no aparece es el número. Entonces, el número sería un requisito no esencial. Teníamos Muchas que gracias. cotejar el 31 con el 29. Muy bien, entonces si no sé si hay otra duda. Bueno, si no existe duda, vamos a continuar. El punto número 11 se refiere al protocolo. A través de nuestras clases de semestre hemos visto que es un protocolo y constantemente hablamos de los instrumentos públicos. Acá tengo yo un protocolo que les quiero mostrar. Muy bien, no sé si lo ven ahí. Cuando nosotros terminamos de escriturar, de cartular, tenemos obligación de empastarlo. Entonces, así nos va a quedar nuestro protocolo, ¿verdad? Debidamente empastado. Y ahí va a aparecer el protocolo de la notaria, ¿verdad? En el caso, pues como es mío, mi nombre y el año en que nosotros cartulamos, ¿verdad? Entonces, ahí pues aparece ya la escritura número 1. Y para poder cartular, para poder escriturar, tenemos que hacer nuestro pago de apertura. Si pagamos nuestra apertura, entonces ya podemos empezar a escriturar. La hoja tiene un valor de 10 quetzales. La hoja de papel sellado dice para protocolo. Entonces ahí incorporamos nuestras hojas en nuestra colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación y
razones de legalización de firma. Y acá foliamos, ¿verdad? Aquí nosotros consignamos el folio y eso tenemos que hacerlo a diario, ¿verdad? Porque si de repente tenemos que incorporar algún documento, entonces tenemos al día nuestra foliación y podemos ver rápidamente qué folio le vamos a consignar al documento que vamos a incorporar. Cuando termina nuestro protocolo, entonces tenemos que elaborar la razón de cierre. Terminando la última escritura, nosotros elaboramos la razón de cierre. La razón de cierre vimos que no cubre impuesto. Entonces, no pagamos nada de impuesto. Lo emitimos en una hoja de papel bond y ahí aparece ya nuestra razón de cierre. Luego de la razón de cierre tenemos que realizar nuestro índice. Entonces aquí vamos a colocar en columnas el número de la escritura, el objeto de la escritura, los comparecientes, los nombres de los otorgantes, que son los comparecientes, el objeto del instrumento y el folio en que principia. Al terminar el índice, entonces nosotros ya vamos a agregar los atestados. Los atestados son todos aquellos documentos que nos han servido de base para nuestros instrumentos públicos. Lo que primero va a aparecer va a ser el pago de apertura. Pagando nuestra apertura, nosotros ya podemos escriturar. Y a continuación, nosotros vamos guardando ahí todos los documentos que tienen relación con el protocolo. Estos son pagos de colegiación, pagos de carnet, pagos de impuestos. Avisos, ¿verdad? Avisos que tenemos que remitir. Pagos que hemos realizado. Acá en este año yo tuve que cambiar sello, porque el sello que tenía de tanto uso ya no estaba funcionando bien. Pero la imprenta donde me lo hicieron ya no tenía la letra que yo estaba utilizando. La letra era parecida, pero era un poquito más grande. Entonces tuve que hacer cambio de sello, ¿verdad? Entonces tiene que hacer uno el trámite hacia el Archivo General de Protocolos. Y uno ahí coloca todos los documentos que le sirven de base para las escrituras públicas que hemos autorizado. Estos son unos contratos privados. Son contratos privados administrativos con firma legalizada. Y como a nosotros no nos queda, porque los clientes se quedan con esa documentación, entonces yo lo que hago es sacarle una copia para la toma de razón. Y aquí está la auténtica. Aquí empieza la auténtica, ¿verdad? Acá termina. Entonces, ellos se llevan el documento. A mí lo que me queda solo es una copia y la agrego a mi protocolo. Aquí vamos a agregar, por ejemplo, si son compraventas de bienes inmuebles, vamos a colocar las copias de los avisos que remitimos a la municipalidad, que emitimos al DICABI, porque cualquier duda que tengamos, ahí va a aparecer nuestro comprobante. También van a aparecer la entrega de los testimonios y nos van a dar unas constancias que también las vamos a agregar. Aquí hay constancias de pago de apertura, entrega de testimonios, nos dan unas boletitas, ¿verdad? También de avisos trimestrales, tenemos que tener entrega de 4 avisos trimestrales porque damos un aviso por cada trimestre. Y también nos dan una constancia, ¿verdad? Todo eso lo agregamos a nuestros atestados para que cuando el archivo nos solicite, pues ahí tengamos toda nuestra documentación. Si se nos acaba el lote de hojas, pues tenemos que comprar.
Y aquí mismo guardamos la hoja donde pagamos nuestro lote de papel, de hojas de papel sellado especial para protocolo, y en esas hojas aparece de qué numeración a qué numeración nos dan. Porque si al revisar ven que hay interrupción en las hojas de protocolo, nos van a preguntar por qué. Entonces tenemos ahí el respaldo. ¿Por qué nosotros interrumpimos? Porque ya no teníamos lote, ¿verdad? Y ahí va a aparecer a partir de cuándo, de qué numeración nos han dado. Y también tenemos el anterior, hasta qué numeración nosotros teníamos para cartular, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de un protocolo, ¿verdad? Más que todo para que lo vieran, ¿verdad? La etimología de la palabra protocolo deviene de la voz griega proto y de colo o colon, del prefijo proto y del sufijo colo o colon. Pero los autores aún no se han puesto de acuerdo en su significado. También escribe escriche, que viene de la voz latina colium o colatio, que significa comparación o cotejo. También deriva del griego colon, que significa pegar. También deriva del sánscrito kul, que significa reunir. Y proviene del griego cola, que significa colo engrudo. Porque antes, cuando amarraban todos los documentos, los pegaban al final. Y los pegaban con cola o engrudo. No sé si ustedes conocieron el engrudo, pero eran unas chibolitas blancas que uno las ponía al fuego con agua caliente para que al deshacerse ya saliera el engrudo o la goma, ¿verdad? Y con eso hacía uno trabajos de la escuela, trabajos que a uno le dejaba. Entonces, esta es la etimología, ¿verdad? De protocolo. Byron escribe, parecía almidón, sí, parecía almidón. Como definición de protocolo, Carlos Emerito González escribió, es el libro en que cada notario extiende las escrituras públicas. Es un libro porque al final, al quedar empastado y todo, parece un libro, ¿verdad? Rufino Larraud, el volumen o serie de ellos en que el escribano colecciona ordenadamente y conforme a la ley los documentos matrices de oficio, sometidos a su custodia. Volumen o serie de ellos. Hay notarios que cartulan cantidad de escrituras públicas. Entonces ellos no van a tener un solo protocolo, sino varios. O sea, protocolo es uno, pero se compone de varios tomos o de varios volúmenes, porque el protocolo corresponde al año. Pero si no podemos empastarlo en uno solo, pues van a haber varios volúmenes de nuestro protocolo, pero del mismo año. Y solo son los que el notario o escribano colecciona desde que paga apertura hasta el 31 de diciembre. Y son documentos matrices, son documentos originales. Nosotros lo que le damos a nuestro cliente es una copia, un testimonio. Nosotros tenemos la obligación de guardar las escrituras originales o matrices. Y los custodiamos, ¿verdad? Los cuidamos. Porque al final nosotros
tenemos que entregar esos protocolos al Archivo General de Protocolos. Porque así la persona que necesite una copia, pues puede abocarse perfectamente al archivo y pedir ahí que le den una copia. También podemos decirle protocolo al tomo empastado de los instrumentos autorizados durante un periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, del año pasado, 2022, es un protocolo, ¿verdad? De este año, es un tomo empastado. También cuando nosotros nos acercamos a la SAT y pedimos hojas de papel sellado especial para protocolo, pues lo pedimos en esta forma, ¿verdad? Venimos a comprar hojas de protocolo, así que les llamamos. Entonces ellos ya saben que nosotros queremos hojas de papel sellado especial para protocolo. También se le llama protocolo al conjunto de escrituras que se están faccionando. En la oficina habemos varios notarios y tenemos un ley para cada lote de protocolo. Incluso en la parte superior derecha hemos colocado el sello de cada uno en cada lote para evitar alguna confusión, ¿verdad? Entonces, cuando uno le pide a la señorita alcánceme el protocolo, ella ya sabe que es el ley, ¿verdad? Donde tenemos las escrituras que ya autorizamos al día de hoy y el resto de hojas en limpio, ¿verdad? Que nos van a servir para seguir escriturando. Y también le llamamos protocolo al conjunto de tomos. O sea, desde que yo inicié a escriturar hasta el día de hoy. Todos son protocolos. Es el conjunto de tomos. Es mi protocolo, dice uno, ¿verdad? El conjunto de tomos que uno ha ido formando a través del tiempo. El protocolo tiene una parte instrumental y una parte documental. En el apéndice que tenemos en el libro del doctor Neri Muñoz, lo vemos ahí claramente, ¿verdad? La parte instrumental van a ser las escrituras matrices, las actas de protocolación y las razones de legalización de firmas. Solo esos tres instrumentos podemos redactar porque así lo establece el artículo 9. Escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firmas. La parte documental va a ser lo que no son escrituras públicas, que no son instrumentos públicos, como la razón de cierre, el índice y los atestados. Esa es la parte documental. A través de nuestro curso hemos estado viendo artículos con relación al protocolo. Busquemos ahí en nuestro código de notariado. El título 2 se refiere al protocolo a partir del artículo 8. Voy a pedir su colaboración para que leamos estos artículos, ¿verdad? Ya los hemos leído con anterioridad, pero les vamos a dar una última leída. Vamos a iniciar con el artículo 8, a ver quién quiere apoyar. Licenciada, buenas noches, ¿la puedo apoyar? Gracias, Amílcar. Artículo 8. El protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Gracias. Esta es una definición jurídica. El artículo 8 se refiere a eso, ¿verdad? ¿Qué es el protocolo jurídicamente? La colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firmas. Vamos a leer el siguiente artículo, el 9, a ver quién me apoya.
Con gusto, licenciada. Las escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firmas se extenderán en papel sellado especial para protocolos. Las oficinas fiscales venderán exclusivamente a los notarios en ejercicio el papel para protocolo en lotes de 25 pliegos, por lo menos guardando en estos el orden correlativo. Dichas oficinas anotarán la venta en un libro de registro en el que consignarán la serie y los números de papel y el nombre y firma y sello del notario que recibe el papel para sí o por encargo de otro notario. Gracias, Silvia. Entonces, como decíamos, el artículo 9 establece qué instrumentos públicos podemos redactar en hojas de papel sellado especial para protocolo. Y son las que ya mencionamos, ¿verdad? Escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firma. Estos lotes de papel los vamos a comprar nosotros, los notarios o las notarias. Pero también puede un notario comprar por encargo de nosotros, ¿verdad? Nosotros los notarios. Y para eso lleva un libro especial. Ahí colocan los datos que aquí aparecen, el nombre del notario, la serie y número de papel que nos van a entregar. El notario tiene que firmar y tiene que llevar su sello para firmar el libro y sellarlo cuando nos dan nuestras hojas de protocolo. En el momento en que nos dan los lotes de hojas de protocolo es importante chequearlas, contarlas, así como cuando nos dan cheques, ¿verdad? Ver si no hay ninguna hoja en blanco o que nos falte algún número. Entonces, si ese lote tenemos que en ese momentito contarlos y ver que la numeración sea correlativa, que no falte ninguna hoja de protocolo, porque si faltara, entonces en ese momento, pues podemos nosotros reclamar. Y si lo hacemos hasta en la oficina, entonces ya no hay tiempo, ¿verdad? Entonces lo importante es que revisemos. Vamos a leer el artículo 10, a ver quién me hace favor. Artículo 10. El protocolo del escribano del gobierno, los agentes diplomáticos y consulares y los testimonios e índices respectivos se extenderán en papel de lino o similar, sin perjuicio del impuesto fiscal correspondiente. Gracias, Jacqueline. Por este artículo 10 podemos decir que hay dos clases de protocolo. Uno es el que formamos con las hojas de papel sellado especial para protocolo y el otro es el que van formando el escribano de gobierno, los agentes diplomáticos y consulares, porque ellos lo van a realizar en hoja de papel lino o similar. Vamos a continuar con el 11, tal vez Suni nos hace favor. Sí, licenciada. Artículo 11. Los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año por derecho de apertura de protocolo. Los fondos que se recauden por este concepto se destinarán a la encuadernación de los testimonios especiales enviados por los notarios al Archivo General y a la conservación de los protocolos. Gracias, Suni. Para que nosotros podamos escriturar, tenemos que pagar apertura. La apertura consiste en un pago de 50 quetzales cada año y tenemos que hacerlo en la tesorería del organismo judicial. Cuando nosotros pagamos apertura, tenemos que llenar una hojita de apertura, en donde nos piden nuestros datos, dirección de la oficina, teléfonos, correos, y también tenemos que consignar ahí el nombre de una persona en caso de cualquier cosa, ¿verdad? A ella se le puedan pedir o a él los protocolos. Entonces ahí uno tiene que hablar con un notario que esté en su oficina, otro notario o alguien de nuestra confianza o un familiar, ¿verdad? Y consignar en esa hoja del pago, ese formulario,
para que en cualquier momento, si ellos necesitan, pues puedan abocarse con la persona y pedir los protocolos de ese notario. Vamos a leer el artículo 12, a ver quién me apoya. Yo lo leo, Lic. Gracias, Oscar. El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Se cerrará cada año el 31 de diciembre o antes si el notario dejare de cartular. La razón de cierre contendrá la fecha, el número de documentos públicos autorizados, razones de legalización de firmas y acta de protocolización, número de folios en que se compone, observaciones, si las hubiere, y la firma del notario. Gracias, Oscar. ¿Cómo se abre el protocolo? Se abre con el primer instrumento, pero no vamos a iniciar en la línea 2 o en la 15 o en la 20, no. Tenemos que iniciar en la primera línea del pliego inicial. Y lo vamos a cerrar el 31 de diciembre. Pero si el notario o la notaria ya no va a cartular, va a pasar algún cargo público, etcétera, entonces tiene que realizar su razón de cierre antes del 31 de diciembre. Pero si no, pues sería hasta el 31 de diciembre. En la razón de cierre tenemos que consignar el número de documentos públicos autorizados, las razones de legalización de firmas, acta de protocolación, consignar el folio, los folios de que se compone, observaciones y la firma del notario. Acá no se incluyen las escrituras canceladas, pero es importante porque si tenemos nosotros 5 escrituras canceladas, tenemos que consignarlas ahí. Si no, no va a cuadrar con el número de documentos públicos autorizados. Aunque no esté autorizada, ocupa un lugar en el protocolo. Entonces tenemos que indicar cuántas escrituras canceladas existen en el protocolo. Vamos a leer el siguiente artículo, el 13. Artículo 13. En el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes. Número 1. Los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano, de manera legible y sin abreviaturas. 2. Los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro, por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. 3. El protocolo llevará foliación cardinal, escrita en cifras. 4. En el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará lo expresado en letras. 5. Los documentos que deben insertarse a las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. 6. La numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse más que para la intercalación de documentos que se protocolen o en caso de que el notario hubiera terminado la serie. 7. Los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento. Gracias, Amílcar. El artículo 13 es muy importante cuando vamos a cartular. El primero establece que nosotros solo vamos a redactar instrumentos públicos en español. No podemos hacerlo en otro idioma, porque el Código de Notariado así lo establece. En otros países sí lo hacen en otros idiomas, pero tienen normativa especial que permite que realicen instrumentos en otro idioma. Nosotros en Guatemala no, únicamente en español.
Anteriormente, cuando no teníamos computadoras, las escrituras públicas se redactaban en máquina de escribir. Y también permite que se hagan a mano. De repente no hay luz donde estamos, o se va la luz por alguna razón y es urgente escriturar, pues podemos hacer una escritura a mano. Lo importante es que sea de manera legible. Tenemos que hacer esa escritura con mucho cuidado. Despacio, ¿verdad? Para poner bien las letras, lo que estamos escribiendo. Y no podemos usar abreviaturas. A veces hay nombres de empresas, por ejemplo, del extranjero, que pareciera que son abreviaturas. Pero si es un nombre de la empresa, no es una abreviatura, es un nombre. Lo que no podemos consignar son abreviaturas. Tenemos que poner completas las palabras. Actualmente con la computadora pues nos ayuda bastante. Pues justificamos para que salga parejita. A veces nos ayuda con tildes y cosas así, ¿verdad? Nos marca cuando no hemos escrito alguna palabra correctamente. Pero a veces también nos la cambia, o sea que hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando nos marca algún cambio. O decirle pues que lo agregue al diccionario para que quede ya ahí como parte de las palabras que utilizamos. Los instrumentos públicos llevarán numeración cardinal. Debe ser un orden riguroso por fechas. Tenemos que tener mucho cuidado que la escritura anterior sea la de ayer y que el paquete que nos van a dar de hojas sea para una escritura hoy y que sea el número que corresponde a la siguiente escritura, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado de no equivocarnos y tampoco dejar alguna hoja o alguna página en blanco, sino tendríamos que hacer un trámite de enmienda ante el tribunal. Tenemos que foliar diariamente para que nuestro protocolo esté foliado y listo para cualquier instrumento público que queramos redactar o incorporar. Todo lo tenemos que consignar en letras, las fechas, los números, cantidades. Es posible que las pongamos con cifras, pero tenemos que colocarlas entre paréntesis. Las partes que deban insertarse, debemos insertarlas en forma textual. No podemos interrumpir el papel sellado especial para protocolo. Podemos hacerlo únicamente cuando se termina el lote de hojas y compramos un nuevo lote, porque el lote que nos dieron hace un año, hace 2 años, no es el correlativo al que nos van a dar hoy, porque los notarios constantemente están comprando y terminan esa numeración, vuelven a emitir otra vez. Entonces, no va a ser el número que continúe el que nos van a dar. Y también cuando estamos protocolizando documentos, estamos incorporando documentos en nuestro protocolo, también interrumpimos, ¿verdad? Interrumpimos las hojas de protocolo para intercalar ese documento, pero tenemos que foliar. La foliación sí debe ser a continuación, ¿verdad? La foliación que corresponde. No podemos dejar espacios en blanco. Si al terminar nuestro instrumento público, nuestra escritura pública, queda a la mitad de la línea, entonces tenemos que completar esa línea con guiones para no dejar espacios en blanco. Y solamente debemos dejar lo necesario para que firmen nuestros clientes y a continuación en la siguiente línea que no utilicen, ya podemos empezar la siguiente escritura. Vamos a leer el artículo 14. Artículo 14. Serán nulas las adiciones
entre renglonaduras y testado si no se salva al final del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras de palabras son prohibidas. Gracias, Sun. Eso es bien importante, ¿verdad? Nosotros no podemos utilizar corrector blanco. A veces usamos correctores para cuando hacemos algunos trabajos o algo. Pero en el protocolo no podemos usar corrector blanco. Porque lo que estamos haciendo ahí es una enmendadura. Tampoco podemos, por ejemplo, testar una letra. No, lo que tenemos que hacer es testar la palabra completa y entrelinearla completa para que quede en forma técnica bien hecha, ¿verdad? Porque si lo que hacemos es solamente testar una letra y poner la letra agregada como adicionada, lo que más va a llamar la atención va a ser esa letra, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer bien nuestros testados. Al testar, nosotros tenemos que colocar una línea recta en la palabra que no nos interesa, para que esa palabra siempre quede legible. No podemos tacharla, sino únicamente colocar una línea delgada en la palabra que queremos que no se tome en cuenta. El artículo 159 de la ley del organismo judicial lo establece. En toda clase de actuaciones judiciales se prohíbe hacer uso de abreviaturas y cifras, salvo las citas de leyes. No se harán raspaduras, entonces no se pueden hacer raspaduras. Y sobre las palabras o frases equivocadas se pondrá una línea delgada que permita la lectura. Entonces, si queremos testar, hay que colocar una línea delgada de manera que la palabra que estamos testando se lea. Y para adicionar o para entrelinear, lo que hacemos es subir una diagonal, colocamos la palabra que queremos adicionar o entrerenglonar y tiene que estar ubicada cabal donde queremos que se lea. No más allá ni antes. Tiene que ser cabal en el espacio donde queremos que se lea esa palabra. Al final de la escritura, antes de las firmas, tenemos que hacer nuestros salvados. Si no las hacemos, van a ser nulas. Así lo establece el artículo 14. Y al ser nulas, pues, se entiende que no se han hecho. Serán nulas las adiciones entre renglonaduras y testados si no se salvan. O sea, el salvado va al final de la escritura. Si no se salvan al final del documento y antes de las firmas, Las enmendaduras de palabras son prohibidas. Entonces no podemos corregirlas ni rasparlas. Tenemos que testar, tenemos que entrelinear o tenemos que adicionar. Las adiciones las vamos a consignar así cuando estamos agregando en la línea 1 o en la línea 26 de nuestra hoja de protocolo. Acá está la línea 1. Si nosotros nos equivocamos en la línea 1, hacemos aquí nuestro testado con una línea delgada que permita la lectura. ¿Dónde queremos que se lea lo corregido? Escribimos una diagonal
y escribimos la palabra que queremos correcta. La cerramos con diagonal. Cuando al final de la escritura tenemos que consignar esos salvados. Y vamos a consignar testado 2 puntos y vamos a copiar la palabra que está aquí, testada. Punto, omítase. Y en este caso, que está en la línea 1, vamos a consignar adicionado 2 puntos. Escribimos la palabra que hemos agregado acá. Punto, léase. Si el entrerenglonado está acá, lo que queremos corregir está aquí. Aquí hay un testado y hay un entrelineado. Entonces igual, ¿verdad? Testado 2 puntos. Escribimos la palabra punto, omítase. Aquí sí hay 2 líneas, entonces tenemos que consignar entre renglonado 2 puntos. Copiamos la palabra que escribimos entre renglonado punto, léase. Para que esté bien nuestro testado. El artículo 5 del reglamento de la ley del timbre fiscal y de papel sedal especial para protocolos también permite salvados cuando uno se excede de la línea o de los márgenes. Actualmente cuando estamos imprimiendo, justificamos, ¿verdad? Entonces queda muy bien en nuestra escritura. No nos salimos de los márgenes, ¿verdad? Tenemos que trabajar acá adentro. Pero antes, si no salíamos del margen, supóngase una palabrita aquí, ¿verdad? Juan, por ejemplo, aquí. Entonces, al final podíamos escribir, excedió de margen 2 puntos, Juan léase. Pero era solo uno, por ejemplo, ¿verdad? No iba a ser en todos, ¿verdad? Sino es un error. Y nosotros sí queríamos que esa palabra se tomara en cuenta porque era parte importante del instrumento. O si nosotros al escribir, en máquina de escribir, le dábamos duro al carro y no nos fijamos, ¿verdad? Y seguíamos todavía aquí abajo otra línea. Entonces aquí nos excedíamos de línea. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, cuando estamos trabajando en la computadora, esta línea que escribimos aquí, la copiamos en la línea de atrás. Si la copiamos, entonces la que está acá se tiene por no puesta, pero ya aparece en la línea 26. Pero si no nos dimos cuenta y la línea escrita acá, sí hace falta en el instrumento público. Entonces podemos también salvarla. Y en este caso pondríamos excedido de línea 2 puntos, copiamos todo lo que está aquí en la línea, punto, léase. Pues actualmente no tenemos problema con eso, ¿verdad? Porque con la computadora se puede programar bien nuestra impresión. Pero es importante saberlo, ¿verdad? Por si de repente surgiera la necesidad. Muy bien. Entonces es importante tomar en cuenta que si estamos agregando, testando o entrelineando, tenemos que hacer en forma técnica nuestros salvados para que se tome en cuenta esta corrección. Luego vamos a leer el artículo 15. A ver quién me hace el favor.
Artículo 15. El índice del protocolo se extenderá en papel sellado del mismo valor del empleado en él y contendrá en columnas separadas. Número 1, el número de orden del instrumento. 2, el lugar y fecha de su otorgamiento. 3, los nombres de los otorgantes. 4, el objeto del instrumento. Y 5, el folio en que principia. En el índice podrán usarse cifras y abreviaturas. Gracias, Jacqueline. El índice lo vamos a redactar en hojas de papel bond, porque se recuerdan que cuando acá leemos hoja de papel sellado, ese papel sellado ya no existe. Entonces vamos a realizarlo en hoja de papel tipo bond. Y lo vamos a redactar en columnas, consignando los datos que aquí aparecen, ¿verdad? El número de orden del instrumento, el lugar y la fecha del otorgamiento, los nombres de los otorgantes, el objeto del instrumento y el folio en que principia. Aquí sí podemos usar cifras y abreviaturas. Y el índice establece el artículo 16, irá fechado y firmado por el notario. Y antes de suscribirlo podrá hacer las observaciones pertinentes. El índice es muy práctico porque si tenemos muchas escrituras y no nos recordamos exactamente o es un tomo anterior, digamos, de otros años, en el índice podemos buscar, ¿verdad? Por el nombre de la persona o por el nombre de la escritura y ya ver en qué folio principia e irnos directamente al folio donde aparece nuestro instrumento público. El artículo 17 se refiere a los atestados. Los atestados son todos aquellos documentos que vamos a incorporar en nuestro protocolo que nos sirve para el protocolo o que nos ha servido de base para los instrumentos públicos. El notario agregará al final del tomo respectivo del protocolo los atestados referentes a los instrumentos que autorice, si no hubieran sido transcritos, y la constancia del pago a que se refiere el artículo 11 de esta ley. El artículo 11 se refiere al pago de apertura. Pago por derecho de apertura. El artículo 18 se refiere al empastado. El notario mandará empastar el protocolo dentro de los 30 días siguientes a su cierre. Luego tenemos el depósito del protocolo, a partir del artículo 19. El notario es depositario del protocolo y responsable de su conservación. El protocolo no puede ser extraído del poder del notario, sino en los casos previstos por esta ley. Salvo el caso de averiguación sumaria por delito, solo el inspector de protocolos está facultado para revisar totalmente el registro notarial. El artículo 22 establece: las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés, en presencia del notario, exceptuándose los testamentos y donaciones por causa de muerte, mientras vivan los otorgantes, pues solo a ellos corresponde este derecho. Si el notario se negara a exhibir la escritura, el juez de primera instancia de su jurisdicción, previa audiencia por 24 horas, quedará al notario, dictará la resolución que corresponda. Muy bien, yo creo que nos quedamos acá, porque ya son las 18:52 y vamos a continuar el próximo día. Nos quedamos en el artículo 22. Les deseo muy feliz noche y los veo primero Dios el jueves.
Feliz noche, Lick. Buenas noches, Lick. Está, noche. jovencitos. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Amilcar. Buenas noches, Kelvin. licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada.